Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón Internacional presentan el programa Prédicas que edifican tu alma con el pastor Armando Ruiz Garrido, todos los lunes a las 21 horas. Bienvenidos. Bienvenidos a la audiencia de Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón, todas aquellas emisoras, hermanas, amigas que sintonizan este programa en esta hora. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a ver en el día de hoy un tema importante. Vamos a ver a través de la palabra las formas en la que Cristo derrotó al diablo. El diablo se cree el vencedor desde el principio, pero desde el principio está vencido, porque ya Dios lo expulsó del cielo y el Señor, el Maestro, cuando murió en la cruz del Calvario, lo venció y cuando resucitó lo demostró. Por eso vamos a ver en la Biblia algunas formas en la cual el Maestro derrotó al diablo, y también nosotros, a la vez, también nosotros podemos destruir a Satanás, sus mentiras, sus argucias y sus engaños. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por este momento, por esta hora, por este día en el que nos has dado a todos, Señor. Te pido que tu palabra, que tu presencia esté con nosotros en esta hora, que seas tú quien ministre, que seas tú quien hable a tu iglesia, aquellos que estamos aquí en este día y aquellos que lo están oyendo, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, todo a ti, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Yeshua, yo te lo pido todo. Amén y amén. Bueno, lo primero que vamos a ver es en 1 de Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y en el versículo número 8. 1 de Juan, capítulo 3, versículo número 8. Lo primero que vemos aquí es palabras del apóstol que dice lo siguiente. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la persona o personas que practican el pecado, que no son temerosos de Dios, que les da igual hacer lo que bien les parezca, hacer lo que bien les dé la gana, vemos aquí que estas personas están bajo autoridad, bajo la influencia del diablo, bajo la influencia del enemigo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso la Iglesia tiene que entender, tiene que comprender que tenemos una batalla, una lucha espiritual constante entre nosotros, la luz, y el diablo, que es la oscuridad. Tenemos una batalla constante porque Él constantemente querrá que nos apartemos, que nos enfriemos, que nos desanimemos, que nos desmotivemos, que no leamos la palabra, que no nos congreguemos, que no busquemos de Dios, y todo una retahíla importante de cosas que hará, que no quiera que vayamos a la casa del Señor y que no quiera que hagamos la voluntad del Señor. Por eso, todos y cada uno de nosotros tenemos que entender, que comprender que son obras que hace el enemigo
porque Él aborrece a la iglesia. Él aborrece a la iglesia de Jesucristo. Él sabe que la iglesia va a ser arrebatada. Él sabe que la iglesia va a ser y está siendo y es transformada. Porque aquello que hacíamos ya no lo hacemos. Porque aquello donde íbamos ya no vamos. Porque aquello lo que nos dedicamos ya no lo hacemos. Por eso somos más que vencedores. Y constantemente, todos y cada uno de nosotros, y todos los días, en los que vivamos, el diablo siempre intentará desanimarnos, siempre intentará menguar nuestra fe, siempre intentará derribar todo aquello que nosotros hemos levantado. Y lo repito, y cuanto más queramos de Dios, más va a ir el diablo contra nosotros. Cuanto más busques del Señor, más el diablo va a ir contra ti. Cuanto más anheles, cuanto más desees de buscar de Dios, Él va a ir contra ti. Pero tenemos al Rey de Reyes, tenemos al Señor de Señores, tenemos al que siempre está con nosotros, el que no nos deja y el que no nos abandona. ¿Por qué? Porque esta batalla no es nuestra, esta batalla es de Dios. No es nuestra, nosotros somos sus soldados, pero es una batalla espiritual. Es una batalla que no es contra tu vecino, que no es contra tu enemigo de carne y de hueso, sino que es espiritual, hermanos. Una batalla espiritual. Una batalla en la que tenemos que vencerlo de rodillas. En la que tenemos que vencerlo con la oración, vencerlo con la mansedumbre, vencerlo a través de los años, a través del conocimiento de Dios. De pase lo que pase, de ocurra lo que ocurra, siempre seguir avanzando. Siempre. Como decía nuestro hermano en la primera parte del culto, vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de dificultad, vendrán momentos que querramos tirarlo todo, vendrán momentos que no entenderemos muchas cosas, pero tenemos que seguir adelante, porque el Maestro lo sabe y el Maestro así lo enseñó. Y nos dice así la palabra en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras. O sea, ven ustedes ahí que existe un enemigo, que existe una tiniebla y que éste a su vez hace las obras, los enfriamientos, todo aquello, las obras del diablo. Y no lo dice en singular, sino que lo dice en plural, las obras del diablo. Y gracias que tenemos al Señor, porque Él es el que, a través de su palabra y de su enseñanza, sabemos lo que tenemos que hacer. Bien, vamos a ver entonces, como que gracias a que apareció Jesucristo, consiguió deshacer todas las obras que el diablo había hecho. Consiguió destruir todo aquello en el campo espiritual que el diablo había hecho. Amén. Pero vamos a ver más cosas de cómo podemos también nosotros destruir al diablo cuando éste quiera hacer algo. Vámonos al libro de Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 38. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Dice lo siguiente. Como ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este es un texto muy importante. Un texto en el que todos y cada uno de nosotros tenemos que entender y que comprender cómo son las artimañas del diablo. Cómo son las artimañas del enemigo. Cómo obra el diablo en todos y en cada uno de nosotros. Él lo intentó. Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. Pero también ese poder con el que Dios ungió a Jesucristo, también es un poder que tenemos nosotros. También es un poder
que viene de la parte de Dios, y nos da esta autoridad. Y nos da autoridad para hacer bienes y para sanar a personas que estén oprimidas por el diablo. Si tú conoces a alguna persona que está oprimida, si tú conoces a alguna persona que está enferma, si tú conoces a alguna persona que necesita oración, tu deber es acudir a esta persona y orar por ella. Acudir a esta persona y ponerle las manos a esta persona. Acudir a ella y decirle, mira, yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios 3 veces santo, que puede y que hace milagros, solamente tienes que quererlo. Porque, hermanos, es claro y así nos lo enseña la palabra. En la Biblia es el libro, el manual del comportamiento del ser humano. Y en él lo vemos claro. O estamos con Dios o estamos fuera de Dios. No hay un término medio. Lamentablemente no hay un término medio. Ya debería de haber un término medio, ojalá. Pero no, el Señor es más. A una de las iglesias se lo dice en el libro de Apocalipsis. Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Mejor hubiera sido que hubiera sido ardiente, o peor que hubiera sido frío, pero tibio, eso el Señor no le agrada, eso el Señor lo vomita. Por eso nosotros tenemos el deber, tenemos la obligación de entender, de comprender que el diablo es el que intenta acabar con nosotros. Y eso es algo muy civilino, eso es algo que muchas veces no acabamos de entender. Y no acabamos de entender y comprender porque no lo ven nuestros ojos. Y al no verlo a nuestros ojos parece como que no está, o parece como que no existe, pero nada más lejos de la realidad. El diablo sigue estando ahí, día tras día, y sigue intentando acabar con nosotros. Pero recuerden que para vencer al enemigo, para vencer al diablo, no lo podemos vencer a nuestra manera. No lo podemos vencer conforme a nuestra voluntad. Yo no puedo vencer la fortaleza que tiene el diablo porque es muy fuerte comparado conmigo. Yo no puedo vencerlo. Yo no puedo destruir al diablo eternamente. Yo puedo vencer al diablo ante un ataque, ante una batalla, pero él va a seguir intentando otra y otra, una y otra vez, hasta que consiga aquello que él se ha propuesto. Pero en mí está en que el diablo no lo consiga. En mí está en que mi fe no mengüe, en que mi fe no no disminuya, sino que yo me mantenga siempre firme y siempre con fuerza y con poder ahí. Él, por supuesto que si pudiera, lo repito, acababa con la iglesia, pero es por Dios por lo que no acaba con nosotros. Y es por Él, por los que estamos en Dios y por lo que cada día andamos y caminamos. Pero volviendo al pasaje de Hechos 10:38, nos dice que cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Luego habría que hacerse una pregunta. ¿Quién es el que envía la enfermedad? ¿Quién es el que envía la opresión? ¿Quién es el que envía el desánimo? ¿Quién es el que envía el enfriamiento? ¿Quién es el que envía el no querer las cosas de Dios? ¿Quién es Dios o el diablo? Claro, es el diablo efectivamente. Por eso es Él el que envía todo esto. Y por eso nosotros somos los que tenemos que caminar junto al Señor cada día. Siempre, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Porque vemos como a través del Espíritu Santo, a través de la unción del Espíritu Santo, es lo que el Señor hacía todas estas cosas. Pero las hacía, no se quedaba quieto, las hacía. Y lo mismo dijo Él, y estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, incluso mayores que yo hacéis estas cosas. Luego, no puede ser que ningún cristiano diga, yo no puedo, yo no sirvo, o yo no sé. Eso no puede ser, hermanos. Hermanas, eso no puede ser. Eso es lo que el diablo quiere oír de nuestra boca, que yo no puedo, que yo no sé o que yo no sirvo. Pero eso es mentira. Sí puedes, sí sabes y sí eres útil para las cosas del Señor. Solamente está en cada uno de nosotros en que queramos hacerlo. En cada uno de nosotros en que nos
esforcemos en hacerlo. Está en cada uno de nosotros, porque todos tenemos problemas, todos tenemos ataques, todos tenemos dificultades, todos tenemos que levantarnos cada día, cada uno con su problema, cada uno con su inquietud, o cada uno con su plan o con su proyecto que tenga. Pero no por eso se puede decir, como tengo muchas cosas, no puedo buscar de Dios. Como tengo muchas cosas, no puedo ir a la iglesia hoy. Como tengo muchas cosas, no puedo leer la Biblia hoy. No, hermanos, siempre hay tiempo para todo en el día. Hay tiempo para todo. Si divides el día, te da tiempo si quieres hacerlo, porque hay una cosa que está muy clara. Si tú no vences al diablo, el diablo te va a vencer a ti. Eso es así de sencillo. Eso no tiene más explicación. O tú vences al diablo, o el diablo te va a vencer a ti. Así de claro. O tú vas a por el diablo, o él va a ir a por ti. De hecho, él va por ti cada día. Cada día va por ti, para influenciarte pensamientos que no son correctos, para influenciarte palabras que quizás no deberías haber pronunciado, para poner en tu mente cualquier pensamiento, digamos, o pecaminoso, o pensamiento que no es de Dios, o pensamiento que no es conforme a la voluntad del Señor. Siempre lo va a hacer, porque muchos son los que ya han caído por el camino. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a hermanos y a hermanas que empezaron bien en las cosas del Señor, que empezaron bien en la iglesia, incluso se bautizaron, que querían más, y luego, de repente, por una razón o por otra, abandonaron la iglesia, abandonaron el ministerio incluso? Muchos pastores, y yo lo digo muchas veces, muchos pastores que han venido a España, a esta nación, como evangelistas, como misioneros, con una iglesia, muchos de ellos se han ido al mundo una vez que han estado aquí en España. Han venido, han pastoreado, pero han cometido algún tipo de error, se han dejado llevar por el diablo en alguna que otra ocasión, no han hecho la voluntad, no han andado en santidad, no han andado en orden, y lamentablemente no solamente han dejado la iglesia, sino que hoy en día están en el mundo. Por eso España necesita mucha oración para que las personas se conviertan, porque se vive muy bien, hay de todo, hay trabajo, hay casa, no hay problemas, hay ayuda del gobierno para personas que están en necesidad. Y por eso las personas no buscan de Dios porque creen que lo tienen todo, pero sin embargo van a perder su alma, lo más importante, su alma, cosa que el Señor es lo que quiere que conservemos. Pero detrás de la economía no está Dios, detrás de la economía en el sentido de querer más y más y más, ahí no está Dios. El dinero es suficiente, es necesario, amén, pero cuidado, porque el Señor nos dice, a través de la palabra, el Espíritu Santo, que nos conformemos con aquello que necesitemos, que nos conformemos con aquello que nos da Dios, que no queramos más porque posiblemente nos robe el tiempo para Dios o nos robe la comunión con el Señor, siempre manteniendo un orden, siempre, porque hay tiempo para todo en la vida. Amén. Vamos a ver el libro de Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 13. Hebreos, capítulo 2, en el versículo 13 y 14. Vamos a estar leyendo allí qué es lo que nos dice la palabra. Dice, y otra vez dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo, aquí estoy yo, con los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué estamos leyendo? Aquí el autor de esta carta de Hebreos está relatando lo relacionado con la salvación. Hebreos 2, versículos 13, 14 y 15. Hebreos 2, 13, 14 y 15. Yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto no es ni más ni menos, hermanos, que la grandeza del hecho de que el Señor muera en la cruz del Calvario, de que el hecho de que el Señor muera y que resucite al tercer día, y que a través de él, de la resurrección, ya hemos dejado de pertenecer al diablo, ya hemos dejado de pertenecer a Satanás, y ahora le pertenecemos a Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora ya no estamos bajo este poder. Porque, volviendo a leer el verso 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, en su cuerpo, esta es mi carne, en su sangre, esta es mi sangre, el pacto que hacemos cuando tomamos la cena del Señor, eso es como una conmemoración. Participaron con él en lo que él pudo participar con nosotros, que era en celebrar aquella noche, la noche que lo prendieron, en celebrar el acto ritual de compartir con los apóstoles el pan y el vino previo a la celebración de la Pascua. El pan y el vino previo a la celebración de aquello que había de acontecer. Pero esto solamente lo compartió con los seres humanos, lo compartió con los apóstoles. Pero lo que había de venir a continuación no lo podía compartir con ellos, porque por eso ellos no entendieron el hecho de por qué el maestro tenía que morir, de por qué el maestro tenía que dejarse primero apresar allí en el huerto de Getsemaní, que por eso Pedro sacó la espada y dañó a un hombre en la oreja, ¿verdad? Y ellos no entendían por qué el Señor tenía que morir de esa manera, y por qué a esa edad, y por qué para ese propósito. Ellos no lo comprendieron. Y la Biblia nos lo enseña, que hasta que no resucitó y los vio, es cuando ahí comprendieron lo que estaba haciendo. Incluso lo vemos en la palabra, cuando Pedro le dice al Señor: Señor, que tal cosa no te acontezca, que esto de que te vayan a prender, de esto de que tengas que ir a Jerusalén, de esto de que tengas que morir, que tal cosa no te pase. Y el Señor le contesta: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Y se lo dice. Le llama Satanás a Pedro, pero lógicamente es una manera de hablar. Le dice Satanás aparte de mí en el sentido de que el diablo está hablando por tu boca, Pedro, porque yo he venido a hacer lo que mi Padre me ha dicho que tengo que hacer. Yo he venido a hacer lo que mi Padre me ha ordenado que yo haga. Y para esto he nacido, y para esto he venido, y para esto voy a morir. Y esto es lo que lo vemos a través de la palabra. Por eso los apóstoles, hasta que no lo vieron resucitado, realmente no creyeron en todas y cada una de las palabras que él les estaba diciendo. Y por eso, siguiendo leyendo el verso 14, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que tenía el imperio de la muerte. O sea, a través de la muerte, vence al que tiene el imperio de la muerte. Claro, porque sabe que después de esa muerte física vendrá la resurrección. Cosa que el diablo ahí no puede hacer nada. El diablo sabe que igual que él fue desterrado del cielo junto con los ángeles caídos, él quiere que todo el mundo haga lo mismo.
Y Él sabe de que antes o después todos y cada uno de los seres humanos morirán. Todos. Unos a una edad, otros a otra. Unos durarán más, otros durarán menos. Unos anticiparán esa muerte porque no se han cuidado, porque no se han privado de una serie de cosas. Y otros, por el contrario, conservarán ese cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por eso no fumamos, y por eso no tomamos alcohol, y por eso no dañamos nuestro cuerpo y procuramos alimentarnos bien. Pero quien realmente nos dice la palabra que tiene el poder de la muerte para que la muerte sea muerte es el diablo. Pero sin embargo el Maestro por esto vino. Lo leímos en el primer versículo, para deshacer las obras del diablo. Y por eso nosotros resucitaremos si creemos en Dios, si creemos en Jesús y si hacemos su voluntad a través de los años, hasta que Él venga por nosotros. Porque no olviden ustedes, y lo dije al principio, el diablo está deseando acabar con la iglesia. El diablo está deseando acabar con los ministerios, acabar con todo lo que huela a Jesucristo y con todo lo que huela a Dios. Está deseando porque son los últimos tiempos, los tiempos finales. Y ya cada vez queda menos, y lo vemos en Mateo capítulo 24. Solamente tenemos que ir a la palabra y verlo. Por eso tenemos que estar atentos en los tiempos que estamos corriendo, hermanos. Pero sin embargo, cuando el Maestro murió y resucitó, ya este poder que tenía Satanás les fue quitado. Y dice en el verso 15 de Hebreos capítulo 2, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La servidumbre del enemigo, la servidumbre de Satanás. Por eso, cuando vemos estas personas que vemos en su cara, en su rostro, que están amargados o que están amargadas, que no sonríen, que no tienen paz, que le da igual de todo, o incluso muchas personas cuando están enfermas, que ya no tienen ilusión por nada, que ya no sienten nada, que ya no quieren nada. Vemos como todo esto es que la muerte está cerca de ellos y que es el diablo el que los tiene engañados, es el diablo el que los tiene totalmente cogidos, es el diablo el que los tiene totalmente enganchados con este miedo, entre otras cosas, porque en verdad son como muertos andantes. El Maestro ya también nos lo enseña en la parábola, cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es una manera de hablar, deja que los muertos entierren a sus muertos, dando a entender como que si todo aquel que no me tiene a mí, no tiene la vida. Ellos no me tienen a mí, no tienen la vida. Ellos no creen en mi palabra, no tienen la vida. Ellos no se someten a la palabra, ellos no tienen la vida. Sin embargo, no se dan cuenta las personas de eso. Y creen que ellos realmente tienen la razón cuando es mentira. Solamente tienes que conocer a alguien, hablar con alguien que no conozca a Dios, alguien que no sepa de Dios, para darte cuenta que esta persona necesita a Dios, necesita conocer al Señor, porque te contará cosas de su pasado, te contará cosas de su presente, y verás cómo se arrepiente de muchas cosas porque no ha tenido a Dios en su vida. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 4 y en el versículo 8. Mateo, capítulo 4, versículo 8. A ver qué es lo que nos dice la palabra ahí. Vamos a ver otra manera en la que el Señor volvió a destruir al diablo. La primera vemos como en su nacimiento, en su forma de predicar, en su forma de ser. Vemos ahí la primera vez como destruyendo lo que el diablo levanta. En la segunda, en Hechos 10:38, vemos como el Señor vence al diablo a través de las sanidades, a través del sanar
por las personas enfermas o necesitadas. Y ahora la tercera, hemos visto como el diablo tampoco tiene el poder para la muerte eterna. Solamente lo decide eso Dios, no el diablo. Y ahora vamos a ver cómo el Señor también venció al diablo a través de la palabra. Dice el verso 8 de Mateo 4. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Está escrito. Aquí el Señor no lo duda. Aquí el Señor no lo dice con la boca pequeña. Aquí el Señor no tiene ninguna duda a la hora de estar en el desierto por 40 días, por 40 noches, pasando hambre, teniendo sed, en la soledad, siendo atacado por el enemigo, siendo atacado por los ángeles caídos. Sin embargo, él no hace caso a la tentación porque le dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué más? Y la gloria de ellos. O sea, no solamente le muestra los reinos del mundo, todos y cada uno de los países del mundo que había en aquella época, hoy en día todavía hay más, porque han nacido más países. No solamente le muestra todos los reinos del mundo, sino que también dice, y la gloria de ellos. O sea, la riqueza de ellos, el poder de ellos, lo que tienen ellos. No solamente se lo muestra, sino que le dice, pues todo esto, en el verso 9, todo esto te daré si postrado me adoras. Figúrate qué frase más fuerte. Todo esto te doy si te postras, si te pones de rodillas, o si te echas al suelo y me adoras. ¿Ven ustedes cómo el diablo es envidioso? ¿Lo ven aquí? Como el diablo quiere que los hombres y las mujeres de este mundo hagan igual que Dios dice a sus hijos que hagan con él. El Señor no dice, adoradme, buscadme, pedidme y me daréis. No dice eso en su palabra. Lo vemos un montón de textos bíblicos en los salmos, en los proverbios, en los profetas. Buscadme, buscadme porque yo estoy ahí. Buscadme de mañana, buscadme en la tarde, buscadme en la noche. Adoradme, porque yo al pueblo que me adora lo bendigo, al pueblo que me adora lo engrandezco. Igual quiere el diablo, quiere ser igual que Dios, por eso Dios lo echó del cielo, porque quería ser igual que Él. Le quería quitar la autoridad a Dios, es envidioso, hermanos. Por eso las personas que son envidiosas son personas que están manipuladas por el enemigo. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede tener envidia. Eso no cabe, la envidia en un hijo o una hija de Dios. Los celos, tampoco. La arrogancia, tampoco. La vanagloria, tampoco. El discutir, el querer llevar siempre la razón, el porfiar por todo, tampoco es de Dios. Al contrario, tenemos que ser conforme era el carácter de Jesús. Y no aquí porque el diablo se lo dice. Te doy todos sus reinos y su gloria si postrado, no solamente que te postres, sino que además me adores. Qué poco conocía al Maestro, qué poco conocía a Dios. Él lo intentó, como yo digo, hermanos, figúrense ustedes, si el propio diablo intenta convencer a Jesucristo, al Maestro, al que tenía el Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto más no va a intentar convencernos a nosotros? ¿Cuánto más no va a intentar querer convencernos y que nos postremos a Él y que lo adoremos a Él? ¿Cuánto más no va a ser el diablo? Pero esto es lo bueno de la palabra, que el Maestro le dice, vete, vete, Satanás. Eso es lo que nosotros tenemos que responder espiritualmente, orando también cuando el diablo quiera
convencernos cuando el diablo quiera hacernos daño, cuando el diablo quiera convencernos de algo que va en contra de la voluntad de Dios. Vete, Satanás. No discutir con él, hermanos. Ustedes no creen que Satanás se puede discutir con él. No, con el pecado tampoco se puede discutir, hermanos. Con el pecado tampoco te puedes relajar. Porque o el pecado te come a ti y eres una marioneta en sus manos, o tú por el contrario destruyes al diablo, al pecado de tu vida, lo apartas, porque si no, o eres para él, o tú eres para el diablo, o tú quitas de tu vida el pecado por completo para que no esté más en ti. ¿Me he explicado con claridad? Por eso, esto es una cosa muy clara, hermanos, y lo digo muchas veces. Lo dice muy bien el apóstol Santiago. Someteos a Dios, someteos. Resistid al diablo, cada uno con su fuerza, cada uno en la manera en la que sepa, cada uno en la manera en la que Dios le dé el entendimiento. Someteos a Dios, resistid al diablo y él terminará apartándose de vosotros, terminará huyendo porque sabe que ante la cobertura de Dios, ante la sombra que tenemos de Dios, el diablo no puede hacer nada con nosotros. Pero siempre bajo la sombra de Dios, siempre bajo la cobertura de Dios, igual que los israelitas, que los hebreos en el desierto, estaban bajo la cobertura de Dios, igual en la noche, en la columna de fuego para que ellos vieran que Dios estaba ahí, y durante el día en la nube para que los cubriera y los librara del calor y del sol del desierto. Y por eso el maestro le responde: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nos vemos el libro del Deuteronomio en el capítulo 6. El Shema: oye Israel, oye hijo de Dios, oye hija de Dios. El Señor tu Dios uno es. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. No sirvas al enemigo, no te dejes llevar por el enemigo, no hagas que Él se ría de tu comportamiento, no hagas que Él diga: mira, ya he conseguido que esta persona que estaba en Dios ya no esté en Dios. No lo permitas, hermano, no lo permitas, hermana. Al contrario, esfuérzate, sé valiente, lucha con las armas que tienes y con las armas que Dios te ha entregado. No le des el beneplácito a tu carne para que domine tu cuerpo. Al contrario, que tu carne se someta a tu espíritu, que tu espíritu sea el que decida, que tu espíritu sea el que vaya hacia adelante y no tu carne la que pueda más que tu espíritu. Por eso vamos a ver el último versículo que lo tenemos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver ahí qué es lo que la palabra nos dice. Filipenses 2, 9. Vamos a estar leyendo hasta el 11. Dice la palabra Filipenses 2, 9. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos como que el Maestro venció también al diablo a través de la naturaleza que tenía, por la naturaleza humana de Jesucristo. Y lo vemos aquí. Por esto Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en aquello en lo que oramos, en aquello en lo que le pedimos, en aquello en lo que intercedemos,
Por eso todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creamos, lo que nosotros edificamos, lo que nosotros hacemos, lo hacemos siempre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque por eso dice la palabra, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en el nombre de Jesús. No en el nombre de otra persona, no en el nombre de ningún profeta, no en el nombre del profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, no. No en el nombre de ningún hombre o de ninguna mujer, por mucho que haya hecho para las cosas de Dios, sino en el nombre de el Rey de Reyes y del Señor de Señores, esto es Jesucristo. En el nombre de Él se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todos aquellos que han muerto y que algún día el Señor vendrá a por su iglesia. Y que toda lengua confiese que el único que es Señor es Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Por eso les digo una cosa. Según lo que hemos leído aquí en la palabra, según lo que escribía Pablo en Filipenses, cuando alguien le intente predicar un evangelio diferente a este, un evangelio en el que, como los testigos de Jehová, para que me entiendan, y otras doctrinas, en el que le den más autoridad a un hombre o a una mujer, me da igual, que a Dios o que a Jesucristo, no lo crean. Toda persona o personas que le prediquen que tal o cual tiene más poder que Jesucristo de Nazaret, no le crean, porque es mentira, porque les está engañando. Y ya ustedes lo han leído aquí en Filipenses capítulo 2, en el versículo, a partir del versículo 9. Porque fue solamente a Jesús el que Dios exaltó sobre todas las cosas. Fue a Jesucristo al que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para que en el nombre de quién, de Jesús, y repito, no de ningún profeta, no de ningún hombre, sino en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. Aquí no dice solamente las rodillas de los convertidos, las rodillas de los cristianos, las rodillas de las cristianas, no, sino toda rodilla de los que están en los cielos, o sea, los ángeles, los arcángeles, en la tierra, los que estamos vivos a fecha de hoy, y debajo de la tierra, o sea, los que han muerto y ya no tienen vida y no se pueden doblar sus rodillas porque han muerto. Lógicamente, mis antepasados que murieron hace 20, 30, 40, 50 años no pueden doblar sus rodillas, pero los que están vivos sí. Todo aquel que esté vivo doblará su rodilla delante de Jesús. Y que toda lengua confiese que el único que es Señor es Jesucristo, porque lo dice aquí, para gloria de Dios Padre. Porque por eso el Padre lo quiso así y lo levantó así y lo estableció así. No ningún hombre, no ninguna manifestación humana, no ninguna manifestación que tenga que ver con el ser humano. No. Por eso, y lo digo porque hay maneras, hay religiones, como el testigo de Jehová, que confunden la persona de Jesucristo, ¿verdad? Que la manipulan, que si es un profeta, que si no hace milagros, que si era un hijo carnal de Dios, que si no tiene poder, que si no resucitó, no sé, mil cosas. O los mormones, que si Joshua Smith, que si vio, que si no vio, que si tal, mentira. Esas son pruebas para confundir a los hombres. El único al que Dios le mostró fue a su Hijo Jesucristo. Le dijo lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Y punto. Y él lo dijo, ¿creéis en Dios? Le preguntó a los hebreos, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Sí, creed también en mí. Porque las obras que mi Padre hace, yo también las hago. ¿Creéis en Dios? Porque sois hijos de Moisés, ¿verdad? Sois hijos espirituales de Abraham, ¿verdad? Habláis, se os llena la boca hablando de Abraham, de la fe de Abraham.
de cómo Abraham pasó de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y fue el primer hebreo. Se os llena la boca hablando de Isaac, el hijo de Abraham, de Rebeca, su esposa. Se os llena la boca hablando de Jacob, que luego le cambió el nombre, el Señor le puso Israel. Se os llena la boca hablando de Israel. Somos hijos de Israel. Pero sin embargo, no me conocéis a mí. Y decía el maestro, habéis visto mis milagros y no me conocéis. Habéis visto las multiplicaciones del pan y los peces y otras más cosas que habría hecho y que no están en la palabra escrita, como dice el apóstol Juan. Y el Señor hizo muchas otras cosas que no cabrían en los libros. Usted figúrate el tiempo que estuvo el Señor predicando, ministrando, 1 año y medio, 2 años, 3 años. ¿Qué de cosas no haría? Si en un momento multiplicó los panes y los peces, si en un momento convirtió el agua en vino en las bodas allí en la ciudad de Canaán, si en un momento ponía las manos de las personas y eran sanadas, y eran resucitadas, ¿qué más no haría en el tiempo de su ministerio consagrado las 24 horas al día a Dios? ¿Qué más no haría? Eso es para haber estado con Él y haber visto todo lo que haría. Por eso, todo aquello y otra religión, la que sea, que crea en el poder de la mente, le engañan. Que crea en el poder del alma, le engañan. Toda aquella religión que intente convencerles de algo en contra de la Biblia o en contra de las enseñanzas de la Biblia, no la crean. En contra de la autoridad de Jesucristo, que tiene la única autoridad, la tiene Él, no lo crean, hermanos, porque les están confundiendo. Y lo hemos visto aquí. Porque toda lengua y toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Porque así el Padre lo hizo y lo quiso. Y vemos ustedes en la palabra cuando se bautizó en el río Jordán. ¿Qué es lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? A Él oíd. Vemos también en la transfiguración del monte, donde estaba el maestro con Elías y con Moisés. Pero estaba el maestro allí con ellos. Con Elías, con Moisés, personajes que ya han estado, personajes que forman parte de Dios. Lo vemos ahí cuando el apóstol Pedro reconoce la autoridad de él. Cuando el maestro pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Una buena pregunta, porque conmigo estáis, conmigo predicáis, conmigo coméis, conmigo saléis, conmigo entráis, pero realmente, ¿qué soy yo para vosotros? Es algo así como lo quería preguntar, ¿verdad? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué soy yo realmente? ¿Un profeta? ¿Como Elías? ¿Como Jeremías? ¿Como Isaías? ¿Un hombre que hace milagros? ¿Como Eliseo? ¿O como Elías? ¿Un hombre que camina como ustedes? ¿Como otro cualquiera? ¿Un hombre que no tiene dónde recostarse como cualquier otro que podéis conocer? ¿Un hombre que está soltero? ¿Un hombre que no se ha casado? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ahí el Espíritu Santo le revela a Simón, hijo de Jonás, tú eres el Cristo. Cristo significa ungido. Tú eres el ungido. Ungido viene de ungir, de capacitar, de preparar, de aleccionar, de enviar. Tú eres el ungido. Y eso fue lo que se lo reveló el Espíritu Santo. Tú eres, y él le dijo al Señor, amén. Bienaventurado eres, que no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no te lo reveló ninguna persona. Nadie te lo ha revelado, sino que ha sido mi Padre en el cielo el que te lo ha revelado. Lo que vemos ahí también, otro hombre, Pedro, que con su propia boca reconoce que Cristo es el Señor. Y luego hay textos extrabíblicos en el que vemos como Flavio Josefo, en el que habla de los años de lo que el Señor predicó, ministró, cómo murió, etcétera. Vemos también en la palabra todo aquello que aconteció una vez que el Maestro
fue crucificado, cómo las tumbas se abrían, cómo llegó la tormenta, cómo llegó ese cambio radical de clima, cómo se juntó el día con la noche, siendo las 3 de la tarde, cosas sobrenaturales, porque no eran normales. ¿Por qué? Porque había muerto su hijo, y él mismo lo dijo: consumado es, como diciendo, ya todo está hecho. Yo ya mi trabajo, dijo el maestro, mi trabajo ya lo he hecho. Ahora cada uno de vosotros tendrá que hacer su propio trabajo. Cada uno de vosotros sabrá lo que tiene que hacer ante un ataque del enemigo, como hemos visto hoy. Cada uno de vosotros sabrá lo que tiene que hacer cuando lleguen momentos de enfriamiento espiritual. Cada uno de vosotros sabrá lo que tendrá que hacer cuando necesite de Dios, cuando tenga que ayunar, cuando tenga que buscar de la presencia, cuando tenga que leer la Biblia, que congregarse, que perdonar, que olvidar, que seguir hacia adelante cada uno de vosotros, porque no hay otra solución, hermanos. O seguimos adelante con el Señor, o el diablo acaba con nosotros. Y yo por lo menos no estoy dispuesto a que me robe el diablo los más de 20 años que llevo en el Señor. Yo no estoy dispuesto a eso. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en esta mañana con nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por derramar tu misericordia en nosotros como siempre, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, la alabanza siempre a ti. Gracias porque hemos entendido y comprendido el poder ilimitado que tiene Satanás. El poder limitado que tienen los ángeles caídos, Señor. Sabemos que en ti somos más que vencedores, que en ti tenemos la victoria, que tú peleas por nosotros y que tú vas delante de nosotros. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo. Guarda a tu iglesia, guarda a tus hijos, guarda a tus ministerios, Señor. Fortalécelos, provéelos de lo necesario, capacítalos con lo imprescindible, con lo que necesitan, Señor. Padre, líbranos del mal. Señor, líbranos del mal, porque no queremos luchar contra el mal, Señor. No nos metas en tentación, Señor, para poder salir victoriosos, Padre. Señor, ve delante de nosotros siempre. Mira que te necesitamos, mira que lo ponemos todo delante de tu presencia, Señor. Hemos aprendido que el diablo no tiene poder ninguno ante el Maestro, ante Jesucristo, porque delante de él se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hemos leído, Señor, que el Maestro vino para deshacer las obras del diablo, que tiene el poder para sanar y para ungir, que tú estabas con él desde el principio, que solamente vemos como el diablo tiene engañado a las personas, pero que tú nos libras de la muerte física, nos libras de la muerte espiritual, aunque tengamos la muerte física, pero algún día resucitaremos y la muerte espiritual nunca estará con nosotros, porque seremos eternos en ti en el cielo, Señor. Hemos visto que a través de la palabra únicamente podemos hacerle frente al diablo. Escrito está, escrito está, escrito está. Siempre a través de la palabra, creyendo, confiando, teniéndola presente siempre, escrito está. Y hemos leído que eres la autoridad, Maestro. Eres su Hijo, pero estás hecho a su imagen y semejanza y compartes el poder con Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, porque sin ti estaríamos perdidos, porque en ti tenemos la salvación y porque tú vas delante y peleas por nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido todo. Amén y amén. Hemos llegado al final del programa Prédicas que edifican tu alma. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en los siguientes datos. Al WhatsApp +346 652 272 78.